Hola, hoy nos adentraremos en el tema de cultivos in vitro, una herramienta muy importante para la biotecnología. Para iniciar con el tema del cultivo in vitro, debemos establecer que el cultivo in vitro es un avance de la biotecnología, pues el avance alcanzado por la biotecnología ha permitido que en los últimos años se lleve a cabo un estudio detallado de las plantas tanto a nivel celular como a nivel molecular. Gracias a este estudio detallado, hoy en día, en condiciones de laboratorio, es posible reproducir todos los factores que pueden incidir en el crecimiento y desarrollo de las plantas, para la producción de compuestos o la obtención de cultivos más sanos y con características genéticas específicas. Los cultivos in vitro consisten en tomar una porción pequeña de una planta, que bien podría ser el ápice, una hoja o bien un segmento de ella. A partir de este pequeño segmento lo colocaremos en un medio nutritivo estéril, generalmente es un medio gelificado o semisólido, donde se regenerará una o muchas plantas, pues se basa en el aislamiento de órganos, tejidos o células vegetales y en el ajuste de las condiciones necesarias para un ambiente artificial para la obtención de respuestas fisiológicas o morfogénicas, a partir de pequeñas porciones de una planta, que a partir de ahora le llamaremos explante. Dentro de los factores necesarios para el cultivo in vitro, vamos a encontrar que necesitaremos de un material vegetal, que como ya les había dicho, necesitaremos extraer un explante de la planta madre. También necesitaremos condiciones óptimas de esterilización. Esto quiere decir que las condiciones de esterilidad del laboratorio deben estar completamente estrictas, además de la desinfección del material vegetal antes de iniciar el cultivo y la esterilización de instrumentos, frascos y medios de cultivo. Otro punto importante será un medio de cultivo nutritivo, el cual permitirá que la planta pueda crecer y desarrollarse. También necesitaremos de condiciones óptimas ambientales controladas. Además necesitaremos de la luz para la morfogénesis y crecimiento. La influencia de las hormonas en el proceso de cultivo in vitro es otro factor determinante. Bien, ahora hablaremos de las fases del ciclo completo de la multiplicación de plantas in vitro. La fase 0. Esta consiste en la selección y preparación de la planta madre. En esta fase obtendremos explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Esto quiere decir que elegiremos los explantes que creamos que serán mejores. Una vez que seleccionamos y preparamos a la planta madre para extraer nuestro explante, vamos al siguiente paso, que será la desinfección del material vegetal. Aquí lo que haremos es que antes de extraer los explantes se hará una desinfección de los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes. Esto se llevará a cabo mediante las cabinas de flujo laminar, para extraer los explantes a partir de material vegetal. Después de haber desinfectado nuestro material vegetal que habremos de utilizar, iremos a la fase 2, introducción del material in vitro. Aquí lo que haremos es que las semillas o yemas, dependiendo del material seleccionado, los pondremos en un medio de cultivo estéril. En este periodo de una semana o 15 días comienza el proceso de germinación o regeneración de nuevos tejidos vegetales, iniciando el ciclo de cultivo in vitro. Después de la fase de introducción de material in vitro, iremos a la fase 3, multiplicación de brotes. Esta es una fase decisiva, pues veremos si realmente nuestro cultivo va por buen camino. Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron a la fase 1 y 2 se multipliquen. Periódicamente estos nuevos brotes se deben subcultivar en un nuevo medio mediante divisiones y resembrarlas en tubos de cultivo. Estas operaciones también se realizan en la cámara de flujo de laminar. Durante la fase 4 se llevará a cabo la elección de un medio de enraizamiento de los explantes. Esto quiere decir que los brotes obtenidos durante la fase anterior, la multiplicación, se transfieren a un medio libre de reguladores de crecimiento, que solo contengan hormonas del tipo auxinas. En esta fase veremos el alargamiento de los brotes, es decir, la elongación, la inducción de raíces y el desarrollo de las raíces. La fase 5, aclimatación. Durante esta fase, las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación de estas para vivir en condiciones naturales. Aquí lo que se hará es extraer los explantes enraizados de los frascos y transferirlos a condiciones de invernadero,
pero ahora serán controladas, pero a la vez estarán en un ambiente. Ahora hablaremos de las ventajas que nos ofrece el cultivo in vitro. Y bueno, es que con esta técnica podremos obtener plantas libres de enfermedades y mucho más resistentes a ellas. También nos permite propagar material vegetal en cualquier época del año, además de que optimiza el costo de producción de plantas y el uso de factores ambientales y nutricionales. Además, facilita el cultivo de un mayor número de plantas en una superficie pequeña y permite la conservación de material biológico por periodos de tiempo prolongados. Además de que podemos modificarle algunas características genéticas que no nos parezcan o queramos que nuestra planta tenga otras características y permite el intercambio de material genético. Pero como todo lo bueno, esto también tiene desventajas. Y es que requiere de personal especializado, de infraestructura y equipamiento, y de los productos químicos que se necesitan son de elevado costo. Antes de hablar sobre las técnicas de cultivo in vitro, tendremos que hablar de la respuesta morfogénica en el cultivo in vitro, pues a partir del explante que se extrae, la planta madre obtendrá una respuesta morfogénica diferente. La morfogénesis es el conjunto de fenómenos relativos a la diferenciación celular y el desarrollo de los tejidos y órganos de la planta. Podemos obtener dos vías, la morfogénesis directa y la morfogénesis indirecta. Todos los métodos de propagación in vitro se basan en una característica muy específica de las plantas, la totipotencia. La totipotencia se refiere a la capacidad de las plantas de reproducir su crecimiento a partir de células aisladas. A partir de la totipotencia, el cultivo in vitro se realiza mediante dos técnicas, la organogénesis somática y la embriogénesis somática. Acerca de la aclimatación de plantas in vitro, sabemos que un cultivo in vitro tiene dos características fundamentales, y es la asepsia de gérmenes y el control de factores que afectan el crecimiento. Por lo tanto, la aclimatación es una adaptación de tipo fisiológica como consecuencia de los cambios que sufre un organismo en su entorno natural. El trasplante de las vitroplantas y su establecimiento completo en el invernadero puede ser complejo, ya que, como ya sabemos, las plantas están acostumbradas a vivir in vitro. Para la aclimatación de plantas in vitro influyen varios factores, puesto que la aclimatación se produce en un periodo corto de tiempo, que puede ser desde algunos días hasta muy pocas semanas, pero a su vez, esta aclimatación se da a lo largo de toda la vida del organismo. Porque como ya sabemos, durante la fase in vitro hay restricción de flujo gaseoso, alto contenido de humedad en el aire, intensidad de luz menor y la utilización de azúcares como fuente de carbono y energía. Por lo tanto, los factores que influyen en la aclimatación son humedad relativa, pH, intercambio gaseoso, intensidad luminosa, disponibilidad de nutrientes y carbono, generalmente en forma de sacarosa, y una temperatura en rango óptima para el cultivo. Para que nos demos una idea de lo difícil que es la aclimatación de las plantas in vitro, veremos las diferencias que hay entre una planta en condiciones de laboratorio versus una planta que ha crecido en condiciones naturales. Una planta en condiciones de laboratorio no realiza fotosíntesis. Su crecimiento se da en condiciones controladas. El crecimiento en condiciones de asepsia, alta humedad relativa y los estomas no son funcionales, ausencia de pelos radiculares y ausencia de cera en la cutícula. Por último, hablaremos de la contaminación in vitro. La contaminación en el cultivo de tejidos puede originarse de dos fuentes fundamentales. La primera es con referencia a los microorganismos en superficie o en los tejidos del explante. Estos son principalmente microorganismos asociados con la superficie de las plantas, como lo son los hongos, levaduras, bacterias, espiroplasmas y microplasmas. Otra fuente de contaminación in vitro es la deficiencia de la manipulación de los operadores en los laboratorios, puesto que los microorganismos que se introducen en el laboratorio casi siempre provienen del suelo y son saprófitos o patógenos de las plantas.